Ese día fue el 14 de junio del 2014, el primer partido de Colombia en el Mundial. Y yo ese día me levanté bien, gracias a Dios, motivado porque ese día tenía un amistoso con la 98 del Bucaramanga y yo era 99. Entonces era un partido preparativo para el torneo de Barranquilla. Entonces pues me levanté normal, motivado. Yo normal, porque yo era un deportista sano, estaba bien, me estaba preparando muy bien para ese torneo de Barranquilla. Y pues yo almorcé normalmente a las 12 y me fui para el partido, empecé a calentar bien como siempre, recochando con los muchachos, todo eso. Y empezó el partido y al minuto 30 en la cancha de Santa Bárbara me empecé a sentir un poco mareado. Y empecé a sentir que estaba perdiendo el sentido hasta que sentí que no aguanté más y preferí caerme al piso y que me atendieran porque ya no aguantaba más estar así. Sí, él como nosotros estábamos por el lado donde él estaba, por el carril de donde él está, que es el carril izquierdo, y él iba con una jugada por ahí y de pronto se detiene y se cae. Entonces llegaron los muchachos, los profesores, empezaron a atenderme y yo sentí como todo el lado izquierdo se me empezaba a dormir. Y fue ahí donde perdí el movimiento completo del lado izquierdo y aún así yo no sabía qué pasaba. Y entonces, pues el entrenador y los pelados, profe, Farid se cayó y fuimos a levantarlo y veíamos que él no reaccionaba. O sea, él no reaccionaba, no tenía como la fuerza, se caía y ahí fue donde nos dimos de cuenta que era en serio, que era algo grave y subirlo al carro y llevarlo a la clínica. Llegamos a la clínica, recuerdo que me dejaron del carro alzado porque yo no podía mover el lado izquierdo. Me hicieron una silla de ruedas, llegó un médico y me dijo, Farid, ponga de serio. Entonces yo me puse serio y me dijo, sonría. Y yo sonreí y a mí se me había caído el lado, aquí ese lado. Y entonces yo me caí y el labio lo tenía caído, entonces el doctor me dijo, ah, bueno. Se fue y me llevaron a una habitación para hacerme una radiografía en la cabeza y ahí no recuerdo más. Yo estaba acá en la casa cuando mi esposo me llamó iban a ser como las 3 de la tarde, cuando él me llamó que Camilo había quedado privado allá en la cancha donde estaban entrenando. Pero pensé que era algo pasajero, que era algo de azúcar, porque preciso en esos días estábamos sacándole exámenes para ver si era hipoglicemia, el dolor de cabeza que sentía. Él estuvo prácticamente muerto. Cuando el día del infarto, él se broncoaspiró, aparte del infarto, se broncoaspiró. Había almorzado mucho, o sea, un futbolista lo que come al almuerzo, y todo eso se le fue al pulmón. Entonces él tuvo paro respiratorio, hemorragia pulmonar. Ahí estuvo muy mal. Esa noche estuvo muy mal. Los médicos dicen un milagro de Dios que se hubiera salvado esa noche. Cuando mi esposo, como a las 7 de la noche, me dijo que Camilo estaba grave, que tenía muy pocas posibilidades de vida, que le había dado un infarto cerebrovascular, que le había afectado el cerebro. Y pues en ese momento uno queda vuelto nada, uno se le borra todo el cassette, como quien dice. Se enfoca uno solamente a esperar que le digan está bien, que el médico salga y le diga está bien. El día soñado por Farid Camilo Jaimes,
el día que por primera vez vería a su selección Colombia en un mundial. Se convirtió en un día inolvidable. Colombia venció 3-0 a Grecia y en el Facebook dejó ver su alegría por la goleada y en especial el tanto conseguido por Teófilo Gutiérrez. Sin embargo, en la tarde, cuando jugaba con Bucaramanga sub-15, todo cambió y empezó un calvario para su familia. Pues él estuvo en coma 11 días, trágicos para nosotros, la cirugía que tocó hacerle, el doctor decía que él había muerto en esa cirugía, pero que era un milagro de Dios que él estuviera vivo. Nos volvimos, eso nos volvió nada a todos. Era más pensar en él, lo que él iba a sufrir, saber que no podía volver a jugar fútbol. Porque cuando el médico me dice que a él le dio una trombosis, un infarto cerebrovascular y que no volvía a caminar, yo pensaba no tanto en mí, ni en mi esposa, sino en él. ¿Cómo va a tomar él eso? ¿Cómo va a reaccionar? De un sueño profundo, porque realmente yo cuando estuve en coma 9 días, yo lo que hice fue vivir el sueño. Sentía lo que estaba pasando afuera, pero de una manera diferente en el sueño. Pendiente de Camilo día y noche, que no le podíamos faltar. 12 horas allá en la clínica con él, pendiente de lo que pasaba. Y después de 9 días que desperté, mi papá estaba al lado izquierdo, estaba como que orando. Yo me desperté y yo le sonreí. Y él me agarró el brazo y la chocamos. Y él me decía, papá, todo va a estar bien. Y yo le decía que por qué no movía al lado izquierdo. Pero yo le hacía señas porque yo no podía hablar en el momento por la anestesia. Entonces él me decía, papá, es que tuviste una cirugía y eso va a estar dormido por el momento, pero pronto va a despertar. Farid tenía 15 años, era un enamorado del fútbol. Su pasión era jugar a la pelota y soñaba con hacerlo a nivel profesional. Entrenaba con Atlético Bucaramanga y era el goleador del equipo en la categoría sub-15 en los torneos de la Liga Santanderana de Balompié. Por eso, su sueño se veía muy cerca. Pues Arley, yo cuando él empezó en el fútbol a los 7 años, empezó con Elías Correa acá en Piedecuesta. Y él nació con ese don. Él jugaba mucho fútbol, jugaba muy bien, era un puntero izquierdo nato. Y de ahí fue subiendo hasta los 10 años que lo pasamos al Bucaramanga. Y ahí hizo las divisiones menores hasta los 15, que fue cuando se enfermó. Pues yo de pequeño era muy canzoncito, como se dice. O sea, era muy inquieto, no hallaba qué hacer, molestaba todo el tiempo. Pero encontré un deporte que me quitaba toda esa ansiedad de estar jugando. Y desde ahí empezaron mis sueños, desde ahí empecé a proyectarme cada día y quería verme como futbolista profesional. Yo lo veía como profesional, porque era un muchacho que sobresalía en los grupos donde estaba. Pero ese 14 de junio cambió todo. Una trombosis cerebral derrumbó el sueño, pero no la fortaleza para seguir. Ya a él el que le dijo que no volvía a jugar fútbol fue el jefe de radiólogos de Santander. El doctor le dijo que él no podía volver a jugar fútbol, pero Farid ya estaba caminando. ¿Cómo hace? Uy. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que no deja ahí? ¿Seguro? Con la derecha, seguro que no se cae. Ahora, pégale con la derecha, fe. ¿Seguro que no se cae? ¡Ay, mi amor! ¿Seguro que no se cae? A ver, otra vez. ¡Eso! Y recuerdo que Farid le dijo, doctor, lo voy a invitar a un partido. Farid continuó con una pequeña discapacidad en la mano y en la pierna izquierda, pero su sueño continuó. Empezó a jugar fútbol P7 para personas con parálisis cerebral y además Atlético Bucaramanga, el equipo con el que jugaba en la categoría sub-15, le permitió recuperarse en el elenco profesional. Y después de la trombosis yo pude entrenar con equipo profesional, pero haciendo terapias. Pero me conformaron con un equipo profesional cuando estaba el profe Flavio. Entonces
conocí muchos jugadores profesionales. O sea, era parte de la familia también, entrenaba con ellos, comía con ellos, a veces estaba en concentración con ellos. Ya él es uno más, él hace la oración, él entrena con nosotros, lo hacemos partícipe y lo que le podamos ayudar lo vamos a tener con nosotros. Lo importante es que él encontró en el fútbol una esperanza, una oportunidad y bueno, se aferró a ella y por suerte está saliendo adelante y nos pone a todos muy contentos porque prácticamente es como si fuese un compañero más. Se fortaleció, su recuperación avanzó y llegó a la Selección Colombia de Fútbol PC, con la que participó en el Campeonato Panamericano de Sao Paulo, Brasil, y donde ocupó el tercer puesto. Ese día se acordó nuevamente del médico que le dijo que no volvería a jugar fútbol. Y cuando vino de Brasil, queríamos ir a llevarle la medalla, el campeonato que jugó en Brasil, pero el doctor no estaba. Sin embargo, el fútbol debió convertirse en un recuerdo. Por la falta de apoyo y recomendaciones médicas, dejó este deporte. No nos quiso apoyar, entonces nos tocaba a los papás poner de su parte, hacer rifas, vender cosas para poder viajar. Y también por motivos de salud, porque no podía tener choques fuertes por motivo de la sangre, no podía tener anticoagulantes porque sería otra trombosis en mi vida. Entonces querí también dejarlo aparte y empezar una nueva etapa. Ahora practica atletismo. Todas las tardes va al estadio Luis Enrique Figueroa Rey a lanzar balas y discos. Algo individual, quería experimentar algo nuevo, algo que nunca había probado, entonces así lo decidí yo y mi familia también. Y aquel 14 de junio se convirtió en un día que marcó la vida de Farid Camilo y toda su familia. Lo recuerdo casi todos los días. O sea, eso está en mi mente, quedó grabado para siempre. Un momento muy duro que no se puede olvidar. No, Arley, esas son cosas que no se borran. Esas fechas son, como dice uno, inmemorables. Eso no, ese día, todos los días lo recuerda uno. Porque fue algo muy duro, muy de las cosas que me hayan pasado duras en la vida esa. El día que él se nos enfermó en la cancha, que le dio el infarto y todo lo que tuvimos que luchar para que se salvara, para que pudiera el apoyo, afortunadamente con el apoyo de la Ardila Lule, de todos los médicos que lo atendieron y lograron eso y la mano de Dios que nos dio el milagro de salvarlo y que pudiera seguir luchando como lo ha hecho. Fue un milagro que sus papás agradecen. Sin embargo, a don Ludwig, el hombre al que Farid le heredó su pasión por el fútbol, aún le duele no verlo jugar a nivel profesional. Cuando veo los jugadores del Bucaramanga con sus morrales, yo ahí lo veo a él y me da duro, porque si él no se hubiera, las cosas del destino, uno dice, si él no se hubiera enfermado, de pronto estuviera jugando en el Bucaramanga o en otro equipo. Pero Farid se recuperó, dejó el fútbol y sobre todo la depresión que lo atacó durante años. Ahora entiende que todo tenía una razón de ser. Pues yo pienso que es una bendición a pesar de todo. Que a pesar de que yo tuve depresión 3 años, después de 3 años entendí por qué fue eso. Entendí que si no hubiera sido por esa trombosis, yo no hubiera podido entrenar con un equipo profesional. Hoy lo veo y yo digo, Camilo es una persona normal, que no se puede detener en sus sueños porque lo tiene todo. La discapacidad de él, o sea, él no se puede dejar dominar por la discapacidad que le quedó, que fue muy mínima, tiene que echar para adelante y lo es así, es echado para adelante, le encanta el campo. Allá trabaja, aparte de lo que hace deporte, trabaja en el campo con cítricos y le va muy bien, gracias a Dios. Haya superado la etapa de
de las crisis de ansiedad, de las crisis de depresión, que eran las más jodidas. Ya se siente útil, ya se siente una persona ya normal de nuevo. Ya la enfermedad que le dio, pues ya parece que son cosas del pasado. Que a pesar de esos problemas, de esas circunstancias que uno tenga en la vida, eso va a ser para formarnos como personas y va a ser para enseñarnos, para crear nuestra propia personalidad, para hacernos más fuertes cada día. Porque yo nunca imaginé que después de lo que sufrí hace 7 años, iba a ser la persona que soy hoy en día, que voy a ser un papá, o sea, que le voy a dar un ejemplo de motivación a mi hijo. Y es que ahora tiene una razón más para vivir, su pequeño hijo, el que le dio todo lo que la vida le quitó. Ay, todo el tiempo está jodiéndome la barriguita. Todo el tiempo, y siempre dice que va a ser el gran futbolista y de todo. Es algo que, la verdad que yo creo que eso del embarazo fue lo mejor para él. La mayor alegría, una alegría inmensa. No pensaba que fuera a ser nona. Estoy muy ilusionada. Y yo sé que mi hijo va a ver en él el futbolista que no pudo ser. Su hijo ya nació. Él continúa en el atletismo y sueña con algún día ser campeón paralímpico, pero sobre todo ser el ejemplo de su pequeño, al que ama como sus papás a él. Todo eso lo aprendí para ayudar a otras personas que también sufrieron lo mismo. Y es una motivación muy grande ayudar a otros que lo necesitan más que yo.